Educándome Audiolibros. Ahora bien, nuestras facultades mentales son formas de sensibilidad y por lo tanto, una cantidad preponderante de ella nos hace capaces de esa clase de placer que tiene que ver con la mente, el llamado placer intelectual. Y cuanto más predomine la sensibilidad, mayor será el placer. Nota 1. La naturaleza muestra un progreso continuo, comenzando por la actividad mecánica y química del mundo inorgánico, pasando por el vegetal con su aburrido goce de sí mismo, y de ahí al mundo animal, donde comienza la inteligencia y la conciencia, al principio muy débiles, y solo después de muchas etapas intermedias alcanzan su último gran desarrollo en el hombre, cuyo intelecto es el punto culminante de la naturaleza, la meta de todos sus esfuerzos, la más perfecta y difícil de todas sus obras. E incluso, dentro de la gama del intelecto humano, hay una gran cantidad de diferencias observables de grado, y es muy raro que el intelecto alcance su punto más alto, la inteligencia propiamente dicha, que en este sentido estrecho y estricto de la palabra, es el producto más consumado de la naturaleza, y por lo tanto, la cosa más rara y más preciosa de la que el mundo puede presumir. El producto más elevado de la naturaleza es el grado más claro de conciencia, en el que el mundo se refleja más clara y completamente que en ninguna otra parte. Un hombre dotado de esta forma de inteligencia está en posesión de lo que es más noble y mejor en la tierra, y en consecuencia, tiene una fuente de placer en comparación con la cual todas las demás son pequeñas. Su entorno no pide más que tiempo libre para disfrutar libremente de lo que tiene. Tiempo, por así decirlo, para pulir su diamante. Todos los demás placeres que no son del intelecto son de una clase inferior, porque son todos y cada uno movimientos de la voluntad, deseos, esperanzas, temores y ambiciones. No importa hacia qué dirección, siempre se satisfacen a costa del dolor. Y en el caso de la ambición, generalmente con más o menos ilusión. Con el placer intelectual, en cambio, la verdad se vuelve cada vez más clara. En el reino de la inteligencia, el dolor no tiene poder. El conocimiento es todo en todo. Además, los placeres intelectuales son accesibles eternamente y solo a través del medio de la inteligencia, y están limitados por su capacidad. Porque todo el ingenio del mundo es inútil para quien no lo tiene. Sin embargo, esta ventaja va acompañada de una desventaja sustancial, pues toda la naturaleza muestra que con el crecimiento de la inteligencia aumenta la capacidad de dolor, y solo con el grado más alto de inteligencia alcanza el sufrimiento su punto supremo. El hombre normal y corriente se interesa vivamente por cualquier cosa, solo en la medida en que excita su voluntad, es decir, en la medida en que es un asunto de interés personal para él. Pero la excitación constante de la voluntad nunca es un bien sin mezcla, por no decir otra cosa. En otras palabras, implica dolor. El juego de naipes es ocupación universal de la buena sociedad. En todas partes, es un artificio para proporcionar este tipo de excitación. Y ello además, por medio de intereses tan pequeños que producen un dolor leve y momentáneo, en lugar de real y permanente. El juego de naipes es, de hecho, un mero cosquilleo de la voluntad. Nota 1. Vulgaridad es en el fondo la clase de conciencia en que la voluntad predomina completamente sobre el intelecto, donde éste no hace más que prestar el servicio de su amo, la voluntad. Por lo tanto, cuando la voluntad no hace ninguna demanda, no suministra ningún motivo, fuerte o débil, el intelecto pierde enteramente su poder, y el resultado es la vacuidad completa de la mente. Ahora bien, voluntad sin intelecto es la cosa más vulgar y común del mundo,
poseída por Estás todo escuchando cabeza hueca, Educando que en la Mente gratificación de sus pasiones muestra la materia de que está hecho. Esta es la condición de la mente llamada vulgaridad, en la cual los únicos elementos activos son los órganos del sentido y esa pequeña cantidad de intelecto que es necesaria para aprender los datos del sentido. En consecuencia, el hombre vulgar está constantemente abierto a toda clase de impresiones y percibe inmediatamente todas las pequeñas cosas insignificantes que ocurren en su entorno. El más ligero susurro, la circunstancia más trivial, es suficiente para despertar su atención. Es igual que un animal. La condición mental de un hombre así se revela en su rostro, en todo su exterior, y de ahí esa apariencia vulgar y repulsiva, que es tanto más ofensiva, si como suele ser el caso, su voluntad, el único factor de su conciencia, es vil, egoísta y del todo mala. Por otra parte, un hombre de poderoso intelecto es capaz de interesarse vivamente por las cosas de la manera del mero conocimiento, sin mezcla de voluntad. Es más, tal interés es una necesidad para él. Le coloca en una esfera donde el dolor es ajeno, un aire divino donde los dioses viven serenos. Miren estas dos imágenes. La vida de las masas, un largo y aburrido registro de lucha y esfuerzo enteramente dedicado a los mezquinos intereses del bienestar personal, a la miseria en todas sus formas, una vida acosada por un aburrimiento intolerable tan pronto como se satisfacen esos objetivos, y el hombre es arrojado de nuevo sobre sí mismo, desde donde puede ser despertado de nuevo algún tipo de movimiento solo por el fuego salvaje de la pasión. En el otro lado, tenemos a un hombre dotado de un alto grado de poder mental, llevando una existencia rica en pensamientos y llena de vida y significado, ocupado por objetos dignos e interesantes tan pronto como es libre de entregarse a ellos, llevando en sí mismo una fuente del más noble placer. Los estímulos externos que necesita provienen de las obras de la naturaleza y de la contemplación de los asuntos humanos y de los logros de los grandes de todas las épocas y países, que un solo hombre de este tipo puede apreciar plenamente por ser el único que puede comprenderlos y sentir con ellos. Por eso, solo para él han vivido realmente esos grandes. A él se dirigen. Los demás no son más que oyentes ocasionales que solo los comprenden a medias. A ellos o a sus seguidores. Por supuesto, esta característica del hombre intelectual implica que tiene una necesidad más que los demás. La necesidad de leer, observar, estudiar, meditar, practicar. La necesidad, en resumen, de un ocio tranquilo. Porque, como muy bien ha dicho Voltaire, no hay verdaderos placeres sin verdaderas necesidades, y la necesidad de ellas es la razón por la que a tal hombre le son accesibles placeres que le son negados a otros, las variadas bellezas de la naturaleza y el arte y la literatura. Amontonar estos placeres alrededor de personas que no los quieren y no pueden apreciarlos es como esperar que las canas se enamoren. Un hombre privilegiado en este sentido lleva dos vidas, una personal y otra intelectual, y esta última llega gradualmente a ser considerada como la verdadera y la primera como un mero medio para ella. Otras personas hacen de esta existencia superficial, vacía y problemática un fin en sí misma. Por el constante crecimiento de la perspicacia y del conocimiento, esta vida intelectual, como una obra de arte que se va formando lentamente, adquirirá una consistencia, una intensidad permanente, una unidad que se hace cada vez más completa. Comparada con ella, una vida dedicada al logro de la comodidad personal, una vida que puede ampliarse pero que nunca puede profundizarse, no es más que un pobre espectáculo. Y sin embargo, como he dicho, la gente hace de este tipo más bajo de existencia un fin en sí mismo. La vida ordinaria de cada día, en la medida en que no está motivada por la pasión, es tediosa e insípida, y si está así movida, pronto se convierte en dolorosa. Solo son felices aquellos a quienes la naturaleza ha favorecido con alguna superfluidad de intelecto,
algo más de lo necesario para llevar a cabo los mandatos de su voluntad, porque les permite llevar también una vida intelectual, una vida sin dolor y llena de vivos intereses. El mero ocio, es decir, el intelecto desocupado en el servicio de la voluntad, no es suficiente por sí mismo. Debe haber una verdadera superfluidad de poder, liberado del servicio de la voluntad y dedicado al intelecto, porque como dice Séneca, el ocio analfabeto es una forma de muerte, una tumba viviente. Variando con la cantidad de superfluidad, habrá innumerables desarrollos en esta segunda vida, la vida de la mente. Puede ser la mera colección y etiquetado de insectos, pájaros, minerales, monedas o los más altos logros de la poesía y la filosofía. La vida de la mente no es solo una protección contra el aburrimiento, también aleja los efectos perniciosos del aburrimiento, nos mantiene alejados de las malas compañías, de los muchos peligros, desgracias, pérdidas y extravagancias que el hombre que deposita su felicidad enteramente en el mundo objetivo está seguro de encontrar. Mi filosofía, por ejemplo, nunca me ha dado 6 peniques, pero me ha ahorrado muchos gastos. El hombre ordinario pone la felicidad de su vida en cosas externas a él, en la propiedad, el rango, la esposa y los hijos, los amigos, la sociedad y cosas semejantes, de modo que cuando las pierde o las encuentra decepcionantes, se destruyen los cimientos de su felicidad. En otras palabras, su centro de gravedad no está en sí mismo, sino que cambia constantemente de lugar con cada deseo y capricho. Si es un hombre de recursos, un día será su casa en el campo, otro comprando caballos, o entreteniendo amigos, o viajando. Una vida, en resumen, de lujo general. La razón es que busca su placer en cosas fuera de él, como alguien cuya salud y fuerza han desaparecido. Trata de recuperarlas mediante el uso de jaleas y drogas, en lugar de desarrollar su propio poder vital, la verdadera fuente de lo que ha perdido. Antes de proceder a lo contrario, comparemos con este tipo común al hombre que se encuentra a medio camino entre los dos. Dotado, puede ser, no exactamente con poderes distinguidos de la mente, pero con algo más que la cantidad ordinaria de intelecto. Se interesará como un aficionado por el arte, o dedicará su atención a alguna rama de la ciencia, botánica por ejemplo, o física, astronomía, historia, y encontrará un gran placer en tales estudios, y se entretendrá con ellos cuando las fuerzas externas de la felicidad se hayan agotado o ya no le satisfagan. De un hombre así, puede decirse que su centro de gravedad está en parte en sí mismo. Pero un interés diletante por el arte es una cosa muy diferente de la actividad creativa, y una búsqueda aficionada de la ciencia es propensa a ser superficial y a no penetrar en el corazón del asunto. Un hombre no puede identificarse enteramente con tales búsquedas o tener toda su existencia tan completamente llena e impregnada de ellas que pierda todo interés en todo lo demás. Solo el más alto poder intelectual, lo que llamamos genio, alcanza este grado de intensidad, haciendo de todo tiempo y existencia su tema, y esforzándose por expresar su peculiar concepción del mundo. Ya contemple la vida como tema de poesía o de filosofía. Por lo tanto, la ocupación imperturbable consigo mismo, con sus propios pensamientos y obras, es un asunto de urgente necesidad para un hombre así. La soledad es bienvenida, el ocio es el bien supremo, y todo lo demás es innecesario, es más, incluso oneroso. Este es el único tipo de hombre del que puede decirse que su centro de gravedad está enteramente en sí mismo, lo que explica por qué las personas de esta clase, y son muy raras, por excelente que sea su carácter,
no muestran ese interés cálido e ilimitado por los amigos, la familia y la comunidad en general, del que tan a menudo son capaces los demás. Porque si solo se tienen a sí mismos, no se sienten inconsolables por la pérdida de todo lo demás. Esto da un aislamiento a su carácter que es tanto más efectivo cuanto que las otras personas nunca le satisfacen realmente, por ser en conjunto de naturaleza diferente. Más aún, puesto que esta diferencia se impone constantemente a su atención, se acostumbran a moverse entre la humanidad como seres extraños, y al pensar en la humanidad en general, a decir ellos en lugar de nosotros. Así pues, la conclusión a que llegamos es que el hombre a quien la naturaleza ha dotado de riqueza intelectual es el más feliz. Tan cierto es que lo subjetivo nos concierne más que lo objetivo, pues sea lo que fuere de este último, solo puede obrar indirectamente, en segundo término y por medio del primero. Verdad finitamente expresada por Luciano. No tengo ningún deseo de alimentar mi alma. La riqueza por sí sola es falsa. La riqueza del alma es la única verdadera riqueza, pues con todas las demás riquezas viene una perdición aún mayor que ellas. El hombre de riqueza interior no quiere nada del exterior, sino el don negativo del ocio sin perturbaciones, para desarrollar y madurar sus facultades intelectuales, es decir, para disfrutar de su riqueza. En resumen, quiere permiso para ser él mismo, toda su vida, cada día y cada hora. Si está destinado a imprimir el carácter de su mente en toda una raza, solo tiene una medida de felicidad o infelicidad, tener éxito o fracasar en perfeccionar sus poderes y completar su obra. Todo lo demás tiene poca importancia. En consecuencia, las más grandes mentes de todas las épocas han dado el más alto valor al ocio sin perturbaciones, como algo que vale exactamente tanto como el hombre mismo. La felicidad parece consistir en el ocio, dice Aristóteles, y Diógenes Laercio informa que Sócrates alababa el ocio como la más bella de todas las posesiones. Así, en la Ética Nicomaquea, Aristóteles concluye que una vida dedicada a la filosofía es la más feliz, o como dice en la Política, el libre ejercicio de cualquier poder, sea cual fuere, es la felicidad. Esto, de nuevo, concuerda con lo que Goethe dice en Wilhelm Meister. El hombre que nace con un talento que está destinado a usar, encuentra su mayor felicidad en usarlo, pero estar en posesión de un ocio sin perturbaciones está lejos de ser la suerte común. Es más, es algo ajeno a la naturaleza humana, pues el destino del hombre ordinario es pasar la vida procurándose lo necesario para su subsistencia y la de su familia. Es hijo de la lucha y de la necesidad, no de una inteligencia libre. De modo que el hombre, por regla general, se cansa pronto del ocio imperturbable, y éste se vuelve pesado si no hay para ocuparlo fines ficticios y forzados, juegos, pasatiempos y aficiones de todo tipo. Por esta razón, está lleno de posibles peligros, y es un dicho verdadero. Es difícil mantenerse tranquilo si no se tiene nada que hacer. Por otra parte, una medida de intelecto que supere con mucho lo ordinario es tan antinatural como anormal. Pero si existe, y el hombre dotado de ella ha de ser feliz, querrá precisamente ese ocio sin perturbaciones que los demás encuentran pesado o pernicioso, porque sin él es un Pegaso enjaezado y por consiguiente infeliz. Si estas dos circunstancias antinaturales, externa e interna, ocio sin perturbaciones y gran intelecto, coinciden en la misma persona, es una gran suerte, y si el destino es tan favorable, un hombre puede llevar la vida superior, la vida protegida de las dos fuentes opuestas del sufrimiento humano,
el dolor y el aburrimiento, de la dolorosa lucha por la existencia y la incapacidad para soportar el ocio, que la existencia es libre en sí misma, males de los que solo se puede escapar neutralizándose mutuamente. Pero hay algo que decir en contra de este punto de vista. Los grandes dones intelectuales significan una actividad preeminentemente nerviosa en su carácter y, en consecuencia, un grado muy alto de susceptibilidad al dolor en todas sus formas. Además, tales dones implican un temperamento intenso, ideas más grandes y vívidas que, como acompañamiento inseparable de un gran poder intelectual, conllevan en su poseedor una intensidad correspondiente de las emociones, haciéndolas incomparablemente más violentas que aquellas de las que es presa el hombre ordinario. Por otra parte, una gran dotación de intelecto tiende a alejar al hombre que la posee de los demás y de sus acciones, porque cuanto más tenga un hombre en sí mismo, menos podrá encontrar en ellos, y las 100 cosas en las que ellos se deleitan, él las considerará superficiales e insípidas. He aquí pues, tal vez, otro ejemplo de esa ley de compensación que se hace sentir en todas partes. Cuán a menudo se oye decir, y se dice además, con cierta verosimilitud, que el hombre de mente estrecha es en el fondo el más feliz, aunque su fortuna sea poco envidiable. No intentaré anticiparme al juicio del lector sobre este punto, tanto más cuanto que el propio Sófocles ha expresado 2 opiniones diametralmente opuestas. En un lugar, dice que la sabiduría es la mayor parte de la felicidad, y en otro pasaje declara que la vida del irreflexivo es la más placentera de todas. Los filósofos del Antiguo Testamento se encuentran en una contradicción semejante. La vida del necio es peor que la muerte, y en la mucha sabiduría hay mucho dolor, y el que aumenta la ciencia aumenta el dolor. Puedo observar, sin embargo, que un hombre que no tiene necesidades mentales, porque su intelecto es de la cantidad estrecha y normal, es en el sentido estricto de la palabra lo que se llama un filistín, una expresión al principio peculiar de la lengua alemana, una especie de término de argot en las universidades, más tarde utilizado por analogía en un sentido más elevado, aunque todavía en su significado original como denota a uno que no es un hijo de las musas. Un filisteo es y sigue siendo, en griego, amousus anaer. Yo preferiría adoptar un punto de vista más elevado y aplicar el término filinista a las personas que siempre se ocupan seriamente de realidades que no son realidades, pero como tal definición sería trascendental y por tanto no inteligible en general, difícilmente tendría cabida en el presente tratado que pretende ser popular. La otra definición puede dilucidarse más fácilmente, indicando cómo lo hace de modo suficientemente satisfactorio la naturaleza esencial de todas aquellas cualidades que distinguen al filisteo. Se le define como un hombre sin necesidades mentales. De aquí se sigue, en primer lugar, en relación consigo mismo, que no tiene placeres intelectuales, porque como se ha observado antes, no hay verdaderos placeres sin verdaderas necesidades. La vida del filisteo no está animada por ningún deseo de adquirir conocimientos y perspicacia por sí mismos, ni de experimentar ese verdadero placer estético que es tan afín a ellos. Si los placeres de este tipo están de moda, y el filisteo se ve obligado a prestarles atención, se obligará a hacerlo, pero se interesará lo menos posible por ellos. Sus únicos placeres reales son de tipo sensual, y piensa que estos le compensan de la pérdida de los otros. Para él, las ostras y el champán son el colmo de la existencia. El objetivo de su vida es procurarse lo que contribuya a su bienestar corporal, y se siente feliz si esto le causa algún problema. Si los lujos de la vida se amontonan sobre él,
inevitablemente se aburrirá, y contra el aburrimiento tiene una gran cantidad de remedios imaginarios: bailes, teatros, fiestas, cartas, juegos de azar, caballos, mujeres, bebida, viajes, etc. Todo lo cual no puede proteger a un hombre del aburrimiento, porque donde no hay necesidades intelectuales, no hay placeres intelectuales posibles. La característica peculiar del filisteo es una gravedad aburrida y seca, parecida a la de los animales. Nada le agrada, ni le excita, ni le interesa realmente, pues el placer sensual se agota rápidamente, y la sociedad de los filisteos pronto se vuelve pesada, e incluso uno puede cansarse de jugar a las cartas. Es cierto que le quedan los placeres de la vanidad, placeres que disfruta a su manera, ya sea sintiéndose superior en riqueza, rango, influencia y poder a otras personas que le rinden honores, o en todo caso, yendo de un lado a otro con aquellos que tienen una superfluidad de estas bendiciones, asoleándose en el reflejo de su esplendor, lo que los ingleses llaman un snob. De la naturaleza esencial del filisteo se deduce, en segundo lugar, con respecto a los demás, que como no posee ninguna necesidad intelectual sino solo física, buscará la sociedad de aquellos que puedan satisfacer la segunda, pero no la primera. Lo último que esperará de sus amigos es la posesión de cualquier tipo de capacidad intelectual. Es más, si por casualidad la encuentra, despertará su antipatía e incluso su odio, simplemente porque además de un desagradable sentimiento de inferioridad, experimenta en su corazón una especie de envidia sorda que tiene que ocultarse cuidadosamente incluso a sí mismo. Sin embargo, a veces se convierte en un secreto sentimiento de rencor. Pero por todo esto, nunca se le ocurrirá hacer que sus propias ideas de valía o valor se ajusten a la norma de tales cualidades. Continuará dando la preferencia al rango y a las riquezas, al poder y a la influencia, que a sus ojos parecen ser las únicas ventajas genuinas en el mundo, y su deseo será sobresalir en ellas él mismo. Todo esto es consecuencia de ser un hombre sin necesidades intelectuales. La gran aflicción de todos los filisteos es que no les interesan las ideas, y que para no aburrirse necesitan constantemente realidades. Pero las realidades son insatisfactorias o peligrosas. Cuando pierden su interés, se vuelven fatigosas. Pero el mundo ideal es ilimitable y tranquilo, algo lejano de la esfera de nuestro dolor. Nota: en estas observaciones sobre las cualidades personales que contribuyen a la felicidad, me he ocupado principalmente de la naturaleza física e intelectual del hombre. Para una exposición de la influencia directa e inmediata de la moral sobre la felicidad, me remito a mi premiado ensayo sobre los fundamentos de la moral, artículo 22, capítulo 3, la propiedad o lo que el hombre tiene. Epicuro divide las necesidades del hombre en 3 clases, y la división hecha por este gran profesor de la felicidad es verdadera y fina. En primer lugar, están las necesidades naturales y necesarias, aquellas que, cuando no se satisfacen, producen dolor: el alimento y el vestido, necesidades que pueden satisfacerse fácilmente. En segundo lugar, están las necesidades que, aunque naturales, no son necesarias, como la satisfacción de alguno de los sentidos. Debo añadir, sin embargo, que el relato de Diógenes Laercio, Epicuro no menciona a cuál de los sentidos se refiere, de modo que en este punto mi exposición de su doctrina es algo más definida y exacta que la original. Se trata de necesidades bastante difíciles de satisfacer. La tercera clase consiste en necesidades que no son ni naturales ni necesarias. La necesidad de lujo y prodigalidad, espectáculo y esplendor que nunca llegan a su fin y son muy difíciles de satisfacer. Es difícil, si no imposible, definir los límites que la razón debe imponer al deseo de riqueza, porque no hay una cantidad absoluta o definida de riqueza que satisfaga al hombre. La cantidad es siempre relativa, es decir,
tanto como mantenga la proporción entre lo que quiere y lo que obtiene, porque medir la felicidad de un hombre solo por lo que obtiene y no también por lo que espera obtener es tan inútil como tratar de expresar una fracción que tiene numerador pero no denominador. Un hombre nunca siente la pérdida de las cosas que nunca se le puede pedir. Es igual de feliz sin ellas, mientras que otro, que puede tener 100 veces más, se siente miserable porque no tiene la única cosa que quiere. De hecho, aquí también cada hombre tiene un horizonte propio y esperará tanto como crea que es posible obtener. Sin un objeto dentro de su horizonte, parece como si pudiera confiar en conseguirlo. Es feliz, pero si surgen dificultades en el camino, es desdichado. Lo que está más allá de su horizonte no tiene ningún efecto sobre él. Así es que las vastas posesiones de los ricos no agitan a los pobres, y a la inversa, que un hombre rico no es consolado por toda su riqueza por el fracaso de sus esperanzas. Se puede decir que las riquezas son como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Y lo mismo ocurre con la fama. La pérdida de la riqueza y la prosperidad deja a un hombre tan pronto como pasan los primeros dolores de la pena, con el mismo temperamento habitual que antes, y la razón de esto es que tan pronto como el destino disminuye la cantidad de sus posesiones, él mismo reduce inmediatamente la cantidad de sus pretensiones. Pero cuando no sobrevive la desgracia, lo que más nos duele es reducir la cuantía de nuestras pretensiones. Una vez que lo hemos hecho, el dolor se hace cada vez menor y ya no se siente más, como una vieja herida que ha cicatrizado. Por el contrario, cuando tenemos un golpe de suerte, nuestras pretensiones aumentan cada vez más, ya que no hay nada que las regule, pero no dura más que el proceso mismo, y cuando la expansión es completa, cesa el deleite. Nos hemos acostumbrado al aumento de nuestras pretensiones, y por consiguiente nos es indiferente la cantidad de riqueza que las satisface. Hay un pasaje en la Odisea que ilustra esta verdad, del cual puedo citar las 2 últimas líneas. Los pensamientos del hombre que habita en la tierra son como el día que le concedió el Padre de los dioses y de los hombres. El descontento surge de un esfuerzo constante por aumentar la cantidad de nuestras demandas, cuando somos impotentes para aumentar la cantidad que las satisfará. Cuando consideramos cuán llena de necesidades está la raza humana, como toda su existencia se basa en ellas, no es de extrañar que la riqueza sea tenida en más sincera estima, es más, en mayor honor que cualquier otra cosa en el mundo. Ni debemos extrañarnos de que la ganancia se convierta en el único bien de la vida, y todo lo que no conduce a ella sea apartado o arrojado por la borda. La filosofía, por ejemplo, por aquellos que la profesan. A menudo se reprocha a la gente que desee el dinero por encima de todas las cosas y que lo ame más que cualquier otra cosa. Pero es natural e incluso inevitable que la gente ame aquello que, como un infatigable Proteo, está siempre dispuesto a convertirse en cualquier objeto en el que sus deseos errantes o sus múltiples deseos puedan fijarse por el momento. Todo lo demás solo puede satisfacer un deseo, una necesidad. La comida solo es buena si se tiene hambre, el vino si se es capaz de disfrutarlo, los medicamentos si se está enfermo, las pieles para el invierno, el amor para la juventud, etc. Todos ellos son solo relativamente buenos. Solo el dinero es absolutamente bueno porque no es solo una satisfacción concreta de una necesidad en particular, es una satisfacción abstracta de todas. Si un hombre tiene una fortuna independiente, debe considerarla como un baluarte contra los muchos males y desgracias que puede encontrar. No debe considerarla como si le diera permiso para obtener del mundo todo el placer que pueda, o como si le impusiera gastarla de esa manera. Las personas que no nacen con una fortuna, sino que terminan haciéndola grande mediante el ejercicio de cualquier talento que posean, casi siempre llegan a pensar que sus talentos son su capital y que el dinero que han ganado es meramente el interés sobre él. No guardan una parte de sus ganancias para formar un capital permanente, sino que gastan su dinero tal como lo han ganado. En consecuencia, a menudo caen en la pobreza. Sus ganancias disminuyen o se acaban por completo,
ya sea porque su talento se agota al volverse anticuado, como por ejemplo sucede muy a menudo en el caso de las bellas artes, o bien porque era válido solo bajo una conjunción especial de circunstancias que ahora ha desaparecido. Estás escuchando. No hay nada que impida a los que Educándome viven del trabajo Audiolibros. común de sus manos tratar sus ganancias de esa manera si lo desean, porque su tipo de habilidad no es probable que desaparezca, o si lo hace, puede ser reemplazado por el de sus compañeros de trabajo. Además, el tipo de trabajo que hacen es siempre de la demanda, de modo que lo que dice el proverbio es muy cierto. Un oficio útil es una mina de oro. Pero con los artistas y profesionales de todo tipo, el caso es muy diferente, y esa es la razón por la que están bien pagados. Deberían constituir un capital con sus ganancias, pero las consideran imprudentemente como simples intereses y acaban arruinándose. Por otra parte, las personas que heredan dinero saben al menos distinguir entre capital e interés, y la mayoría de ellas intentan asegurar su capital y no usurparlo. Es más, si pueden, guardan al menos una octava parte de sus intereses para hacer frente a futuras contingencias. Así, la mayoría mantiene su posición. Estas pocas observaciones sobre el capital y el interés no son aplicables a la vida comercial, ya que los comerciantes consideran el dinero solo como un medio para obtener más ganancias, al igual que un obrero considera sus herramientas. Por lo tanto, incluso si su capital ha sido enteramente el resultado de sus propios esfuerzos, tratan de preservarlo y aumentarlo utilizándolo. En consecuencia, la riqueza no se encuentra en ninguna parte tan a gusto como en la clase mercantil. Generalmente, se encuentra que aquellos que saben lo que es haber estado en la necesidad y en la indigencia, le temen mucho menos, y en consecuencia, están más inclinados a la extravagancia que aquellos que solo conocen la pobreza de oídas. Las personas que han nacido y se han criado en buenas circunstancias son por regla general mucho más cuidadosas con el futuro, más ahorrativas, de hecho, que aquellas que por un golpe de buena suerte han pasado repentinamente de la pobreza a la riqueza. Esto parece como si la pobreza no fuera realmente algo tan miserable como parece a distancia. La verdadera razón, sin embargo, es más bien el hecho de que el hombre que ha nacido en una posición de riqueza llega a considerarla como algo sin lo cual no podría vivir más de lo que podría vivir sin aire. La cuida como a su propia vida, y así es generalmente un amante del orden, prudente y económico. Pero el hombre que ha nacido en una posición pobre la considera como la natural, y si por casualidad le llega una fortuna, la considera como una superfluidad, algo que puede disfrutar o malgastar, porque, si se acaba, puede arreglárselas tan bien como antes, como una ansiedad menos, o como dice Shakespeare en Enrique VI. Hay que verificar el adagio que los mendigos montados corren su caballo hasta la muerte. Pero hay que decir que las personas de esta clase tienen una confianza firme y excesiva, en parte en el destino, en parte en los medios peculiares que ya les han sacado de la necesidad y de la pobreza. Una confianza no solo de la cabeza, sino también del corazón, y por eso no consideran como el hombre que nace rico que los bajíos de la pobreza no tienen fondo, sino que se consuelan con el pensamiento de que una vez que hayan tocado tierra de nuevo, podrán emprender otro vuelo hacia arriba. Este es el rasgo del carácter humano que explica el hecho de que las mujeres que eran pobres antes de casarse a menudo hacen mayores reclamaciones y son más extravagantes que las que han traído a sus maridos una rica dote, porque, por regla general, las muchachas ricas traen consigo no solo una fortuna, sino también más afán. Es más del instinto heredado para conservarla que las muchachas pobres. Si alguien duda de la verdad de esto y piensa que es justo lo contrario, encontrará autoridad para su opinión en la primera sátira de Ariosto. Pero por otra parte, el Dr. Johnson está de acuerdo con mi opinión. Una mujer de fortuna, dice, estando acostumbrada al manejo del dinero, lo gasta juiciosamente, pero una mujer que recibe el mando del dinero por primera vez al casarse, tiene tal gusto en gastarlo
que lo tira con gran profusión. Y en cualquier caso, permítaseme aconsejar a cualquiera que se case con una muchacha pobre que no le deje el capital, sino solo los intereses, y que tenga especial cuidado que no tenga la administración de la fortuna de los hijos. Nota 1. Vida de Johnson de Boswell. Anne, 1776. No creo en modo alguno que esté tocando un tema que no merezca la pena mencionar, cuando recomiendo a la gente que tenga cuidado de considerar lo que ha ganado o heredado. Empezar la vida con lo justo para ser independiente, es decir, para vivir cómodamente sin tener que trabajar, aunque solo se tenga lo justo para uno mismo. Por no hablar de la familia, es una ventaja que no se puede sobreestimar, pues significa la exención y la inmunidad contra la enfermedad crónica de la penuria, que se apodera de la vida del hombre como una plaga. Es la emancipación de ese trabajo forzado que es la suerte natural de todo mortal. Solo bajo un destino favorable como este, puede decirse que un hombre nace libre, que es el sentido propio de la palabra, sui juris, dueño de su propio tiempo y poderes, y capaz de decir cada mañana, «Este día es mío». Y por la misma razón, la diferencia entre el hombre que tiene 100 al año y el que tiene 1000 es infinitamente menor que la diferencia entre el primero y el que no tiene nada. Pero la riqueza heredada alcanza su máximo valor cuando recae en el individuo dotado de poderes mentales de alto orden, que está resuelto a seguir una línea de vida no compatible con la obtención de dinero, porque entonces está doblemente dotado por el destino y puede vivir para su genio, y pagará su deuda con la humanidad 100 veces, logrando lo que ningún otro podría lograr, produciendo alguna obra que contribuya al bien general y redunde en honor a la humanidad en general. Otro, por su parte, puede utilizar su riqueza para promover proyectos filantrópicos y hacerse merecedor de sus semejantes. Pero un hombre que no hace ninguna de estas cosas, que ni siquiera trata de hacerlas, que nunca intenta aprender los rudimentos de cualquier rama del conocimiento para que al menos pueda hacer lo que pueda para promoverla, tal hombre, nacido como está en la riqueza, es un mero ocioso y ladrón de tiempo, un tipo despreciable. Ni siquiera será feliz, porque en su caso, la extensión de la necesidad le entrega al otro extremo del sufrimiento humano, el aburrimiento que es tal martirio para él, que habría estado mejor si la pobreza le hubiera dado algo que hacer. Y como está aburrido, es propenso a ser extravagante, y así pierde la ventaja de la que se mostró indigno. Un número incontable de personas se encuentran en la necesidad, simplemente porque, cuando tenían dinero, lo gastaron solo para obtener un alivio momentáneo de la sensación de aburrimiento que les oprimía. Otra cosa es que el objetivo sea el éxito en la vida política, donde el favor, los amigos y las conexiones son lo más importante, a fin de subir con su ayuda peldaño a peldaño en la escalera de la promoción, y tal vez llegar al peldaño más alto. En esta clase de vida, es mucho mejor lanzarse al mundo sin un centavo, y si el aspirante no es de familia noble, pero es un hombre de algún talento, redundará en su beneficio ser un mendigo absoluto, porque lo que más se propone cada uno en el contacto ordinario con sus semejantes es demostrarles que son inferiores a él. Y con cuánta mayor razón ocurre esto en política. Ahora bien, solo un indigente absoluto tiene una convicción tan cabal de su propia inferioridad completa, profunda y positiva desde todos los puntos de vista, de su absoluta insignificancia e inutilidad, que puede ocupar tranquilamente su lugar en la maquinaria política. Es el único que puede inclinarse lo suficiente e incluso caer de bruces si es necesario, el único que puede someterse a todo y reírse de ello, el único que conoce la completa inutilidad del mérito, el único que utiliza su voz más alta y su tipo más audaz siempre que tiene que hablar o escribir de aquellos que están colocados por encima de su cabeza u ocupan cualquier posición de influencia, y si hacen un pequeño garabato, está dispuesto a aplaudirlo como una obra maestra. Solo él sabe mendigar, y así cuando apenas ha salido de su niñez, se convierte en sumo sacerdote de ese misterio oculto que Goethe saca a la luz. El Niederträchtig de Uber nadie se queja, porque él es poderoso digan lo que digan,
No sirve de nada quejarse de los bajos fines, porque digan lo que digan, gobiernan el mundo. Nota 1. Schopenhauer hace aquí probablemente uno de sus ataques más virulentos contra Hegel. En este caso, por lo que él pensaba que era el abyecto servilismo del filósofo al gobierno de su tiempo. Aunque el sistema hegeliano ha sido la madre fecunda de muchas ideas liberales, no cabe duda que la influencia de Hegel en vida de este fue un apoyo eficaz de la burocracia prusiana. Por otra parte, el hombre que nace con lo suficiente para vivir es, por lo general, de mentalidad un tanto independiente. Está acostumbrado a mantener la cabeza alta, no ha aprendido todas las artes del mendigo. Tal vez incluso presume un poco de la posesión de talentos que, como debería saber, nunca pueden competir con la mediocridad que se arrastra. A la larga llega a reconocer la inferioridad de los que están colocados por encima de su cabeza, y cuando tratan de insultarle, se vuelve refractario y tímido. Esta no es la manera de progresar en el mundo. No, un hombre así puede al menos inclinarse por la opinión libremente expresada por Voltaire. Solo nos quedan 2 días de vida. No vale la pena gastarlos en acobardarnos ante bribones despreciables. Pero, permíteme observar de paso que despreciable bribón es un atributo que puede predicarse de un número abominable de personas. Lo que dice Juneval: es difícil ascender si tu pobreza es mayor que tu talento. Es más aplicable una carrera de arte y literatura que una ambición política y social. Esposa e hijos no los he contado entre las posesiones de un hombre. Él está más bien en su posesión. Sería más fácil incluir a los amigos bajo ese epígrafe, pero los amigos de un hombre no le pertenecen ni un ápice más de lo que él les pertenece a ellos. Capítulo 4. Posición o lugar de un hombre en la estimación de los demás. Sección 1. La represión. Por una peculiar debilidad de la naturaleza humana, los hombres suelen pensar demasiado en la opinión que los demás se forman de ellos, aunque la más leve reflexión demostrara que esta opinión, cualquiera que sea, no es en sí misma esencial para la felicidad. Por eso es difícil comprender por qué todo el mundo se siente tan complacido cuando ve que los demás tienen una buena opinión de él, o dicen algo halagador para su vanidad. Si acaricias a un gato, ronroneará. Y como es inevitable, si elogias a un hombre, una dulce expresión de deleite aparecerá en su rostro. Y aunque el elogio sea una mentira palpable, será bienvenido si se trata de un asunto del que se enorgullece. Si solo otras personas le aplauden, un hombre puede consolarse por la desgracia o por la miseria que obtiene de las 2 fuentes de felicidad humana ya discutidas. Y a la inversa, es asombroso cómo infaliblemente un hombre se sentirá molesto y en algunos casos profundamente dolorido por cualquier agravio hecho a su sentimiento de autoimportancia, cualquiera que sea la naturaleza, el grado o las circunstancias de la lesión, o por cualquier depreciación, desprecio o desconsideración. Si el sentimiento de honor descansa sobre esta peculiaridad de la naturaleza humana, puede tener un efecto muy saludable sobre el bienestar de mucha gente, como sustituto de la moralidad, pero sobre su felicidad, más especialmente sobre esa paz mental e independencia que son tan esenciales para la felicidad, su efecto será perturbador y perjudicial más que saludable. Por lo tanto, es aconsejable desde nuestro punto de vista poner límites a esta debilidad y considerar debidamente y estimar correctamente el valor relativo de las ventajas, y así templar en la medida de lo posible esta gran susceptibilidad a la opinión de otras personas, tanto si la opinión es halagadora para nuestra vanidad como si nos causa dolor, porque en cualquier caso es el mismo sentimiento el que es tocado. Por los demás, el hombre es esclavo de lo que los demás se complacen en pensar, y qué poco se necesita para desconcertar o calmar la mente ávida de elogios. Por tanto, contribuirá mucho a nuestra felicidad que comparemos debidamente el valor de lo que un hombre es en sí mismo y para sí mismo con lo que es a los ojos de los demás. Bajo el primero, se encuentra todo lo que llena el espacio de nuestra existencia y la hace lo que es. En resumen, todas las ventajas ya consideradas y resumidas bajo los títulos de personalidad
y propiedad. Y la esfera en la que todo esto tiene lugar es la propia conciencia del hombre. Por otra parte, la esfera de lo que somos para otras personas es su conciencia, no la nuestra. Es el tipo de figura que hacemos a sus ojos, junto con los pensamientos que esto suscita. Pero esto es algo que no tiene existencia directa e inmediata para nosotros, sino que solo puede afectarnos mediata e indirectamente, es decir, en la medida en que la conducta de otras personas hacia nosotros esté dirigida por ello. E incluso, entonces debería afectarnos solo en la medida en que pueda movernos a modificar lo que somos en y para nosotros mismos. Aparte de esto, lo que ocurre en la conciencia de otras personas es, como tal, un asunto indiferente para nosotros. Y con el tiempo, nos volvemos realmente indiferentes a ello. Cuando llegamos a ver cuán superficiales e inútiles son los pensamientos de la mayoría de las personas, cuán estrechas sus ideas, cuán mezquinos sus sentimientos, cuán perversas sus opiniones y cuánto de error hay en la mayoría de ellas. Cuando aprendemos por experiencia con qué despreciación hablará un hombre de su prójimo, cuando no está obligado a temerle o piensa que lo que no dice no llegará a sus oídos. Y si alguna vez hemos tenido oportunidad de ver cómo el más grande de los hombres no recibe más que desaires de media docena de imbéciles, comprenderemos que dar gran valor a lo que dicen los demás es rendirles demasiado honor. Nota 1. Permítaseme observar que las personas que ocupan las más altas posiciones en la vida, con todo su brillo, pompa, despliegue, magnificencia y espectáculo general, bien pueden decir: nuestra felicidad está enteramente fuera de nosotros, pues solo existe en las cabezas de los demás. En todo caso, un hombre está en muy mal camino que no encuentra la fuente de la felicidad en las dos primeras clases de bendiciones ya tratadas, sino que tiene que buscarla en la tercera, y en otras palabras, no es lo que es en sí mismo, sino lo que es en la opinión de los demás, porque después de todo, la base de toda nuestra naturaleza y por lo tanto, de nuestra felicidad, es nuestro físico, y el factor más esencial de la felicidad es la salud, y después de la salud, la capacidad de mantenernos independientes y libres de cuidados. No puede haber competencia ni compensación entre estos factores esenciales. Por un lado, y el honor, la pompa, el rango y la reputación por otro, por mucho valor que les demos a estos últimos. Nadie dudaría en sacrificar lo segundo por lo primero, si fuera necesario. Aumentaríamos mucho nuestra felicidad si reconociéramos a tiempo la sencilla verdad de que la existencia principal y real de todo hombre está en su propia piel y no en las opiniones de los demás, y en consecuencia, que las condiciones reales de nuestra vida personal, salud, temperamento, capacidad, ingresos, esposa, hijos, amigos, hogar, son 100 veces más importantes para nuestra felicidad que lo que a los demás les complazca pensar de nosotros. De lo contrario, seremos desgraciados. Y si la gente insiste en que el honor es más caro que la vida misma, lo que realmente quieren decir es que la existencia y el bienestar son como nada en comparación con las opiniones de otras personas. Por supuesto, esto puede ser solo una forma exagerada de afirmar la prosaica verdad de que la reputación, es decir, la opinión que los demás tienen de nosotros, es indispensable si queremos progresar en el mundo. Pero volveré sobre ello más tarde. Cuando vemos que casi todo aquello a lo que los hombres dedican su vida, sin escatimar esfuerzos y corriendo 1000 peligros, no tiene al fin y al cabo otro objeto que el de elevarse en la estimación de los demás, cuando vemos que no solo los cargos, los títulos, las condecoraciones, sino también la riqueza e incluso el saber y el arte se persiguen únicamente para obtener, como fin último de todo esfuerzo, un mayor respeto de los semejantes, ¿no es esto una prueba lamentable de hasta dónde puede llegar la locura humana? Dar demasiado valor a la opinión ajena es un error común en todas partes. Un error puede ser arraigado en la propia naturaleza humana o el resultado de la civilización y los arreglos sociales en general, pero cualquiera que sea su fuente, ejerce una influencia muy inmoderada en todo lo que hacemos y es muy perjudicial para nuestra felicidad. Podemos rastrearlo desde una consideración timorata y servil por lo que dirán los demás, hasta el sentimiento que hizo que Virginius clavara la daga en el corazón de su hija, o que induce a muchos hombres a sacrificar la tranquilidad,
la riqueza, la salud e incluso la vida misma por la gloria póstuma. Indudablemente, este sentimiento es un instrumento muy conveniente en manos de aquellos que tienen el control o la dirección de sus semejantes, y por consiguiente, encontramos que en todo esquema para educar a la humanidad en el camino que debe seguir, el mantenimiento y fortalecimiento del sentimiento del honor ocupa un lugar importante. Pero es un asunto muy diferente en su efecto sobre la felicidad humana de lo que es aquí nuestro objeto a tratar. Y deberíamos más bien tener cuidado de disuadir a la gente de dar demasiada importancia a lo que otros piensan de ellos. La experiencia cotidiana nos muestra, sin embargo, que este es precisamente el error que la gente persiste en cometer. La mayoría de los hombres dan el máximo valor precisamente a lo que piensan los demás, y se preocupan más por ello que por lo que ocurre en su propia conciencia, que es lo que tienen más inmediata y directamente presente. Invierten el orden natural considerando las opiniones de los demás como existencia real y su propia conciencia como algo sombrío, convirtiendo lo derivado y secundario en principal y considerando la imagen que presentan al mundo de más importancia que su propio ser, tratando así de obtener un resultado directo e inmediato de lo que no tiene una existencia realmente directa o inmediata. Caen en la clase de locura que se llama vanidad, término apropiado para lo que no tiene un valor sólido o intrínseco. Como un avaro, tales personas olvidan el fin en su afán de obtener los medios. Nota 1. Persins y 27. De nada sirve el conocimiento si los demás no saben que tú lo tienes. La verdad es que el valor que damos a la opinión de los demás y nuestro constante esfuerzo con respecto a ella son cada uno bastante desproporcionado con respecto a cualquier resultado que razonablemente podamos esperar alcanzar. De modo que esta atención a la actitud de los demás puede considerarse como una especie de manía universal que cada uno hereda. En todo lo que hacemos, casi lo primero que pensamos es ¿qué dirá la gente? Y casi la mitad de los problemas y molestias de la vida pueden atribuirse a nuestra ansiedad a este respecto. Es la ansiedad que está en el fondo de todo ese sentimiento de autoimportancia, que tan a menudo es mortificado porque es tan morbosamente sensible. Es la preocupación por lo que dirán los demás lo que subyace a toda nuestra vanidad y pretensión. Sí, y también a todo nuestro espectáculo y fanfarronería. Sin ella no habría ni una décima parte del lujo que existe. El orgullo en todas sus formas, el point de honor y el punctilio, por variados que sean su género o su esfera, no son en el fondo más que esto: ansiedad por lo que dirán los demás. ¿Y qué sacrificios cuesta? Se puede ver hasta en un niño, y aunque existen todos los periodos de la vida, es más fuerte en la edad, porque cuando la capacidad para el placer sensual falla, la vanidad y el orgullo solo tienen la avaricia para compartir su dominio. Los franceses tal vez ofrecen el mejor ejemplo de este sentimiento, y entre ellos es una epidemia regular, apareciendo a veces en la ambición más absurda, o en un tipo ridículo de vanidad nacional y la jactancia más desvergonzada. Sin embargo, frustran sus propios logros, pues los demás se burlan de ellos y les llaman la grande nación. Para ilustrar especialmente este perverso y exuberante respeto por la opinión ajena, permítaseme tomar el pasaje del Times del 31 de marzo de 1846, en el que se da cuenta detallada de la ejecución de un tal Thomas Weeks, un aprendiz que, por motivos de venganza, había asesinado a su maestro. Aquí tenemos circunstancias muy inusuales y un personaje extraordinario, aunque muy adecuado para nuestro propósito. Y estos se combinan para dar una imagen sorprendente de esta locura, que está tan profundamente arraigada en la naturaleza humana, y nos permiten formarnos una noción exacta de hasta dónde puede llegar. En la mañana de la ejecución, dice el informe, el reverendo ordinario estaba temprano asistiendo a él, pero Weeks, más allá de un comportamiento tranquilo, no mostró ningún interés en sus ministraciones, pareciendo sentirse ansioso solo por absolverse valientemente ante los espectadores de su ignominioso final. En la procesión, Weeks se colocó en el lugar que le correspondía con presteza, y al entrar en el patio de la capilla comentó en voz lo suficientemente alta como para que lo oyeran varias personas que estaban cerca de él: «Ahora, como dijo el Dr. Dodd, pronto conoceré el gran secreto». Al llegar al caldazo,
El miserable infeliz subió sin la menor ayuda, y cuando llegó al centro, se inclinó 2 veces ante los espectadores, procedimiento que provocó una tremenda ovación de la degradada multitud que se encontraba debajo. Hasta aquí terminamos con la segunda parte del audiolibro titulado El arte del buen vivir, de Arthur Schopenhauer. Espero que hayas disfrutado mucho de esta parte, y en caso de ser así, te agradecería mucho tu pulgar arriba y que comentaras cuáles fueron tus impresiones. También está disponible la sección de supergracias para quienes puedan y quieran realizar alguna donación al canal. Les estaré profundamente agradecido. Y en el caso de que no puedas hacer alguna donación, te agradecería mucho que pudieras compartirlo con otras personas. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo pueda seguir recomendando este espacio a más personas. Les agradezco mucho su atención y espero que sigan disfrutando de la próxima tercera parte. Fue un placer y les deseo un excelente día. Esto fue Educándome Audiolibros.